Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el libro de Hechos. Si vamos por el capítulo número 4. El domingo pasado terminamos con el capítulo 3, viendo o estudiando y analizando la predicación de Pedro después de un milagro que inicia en el capítulo 3 precisamente. Y hoy vamos a ver el capítulo 4. Pero antes de empezar, yo creo que todos conocen, incluso se saben de memoria, el himno "He decidido seguir a Cristo". ¿Sí o no? Pues la historia que enmarca este himno es realmente interesante y no sé si la saben o se las he compartido en algún momento, pero realmente estas palabras o este himno sale en medio de una situación trágica y dolorosa. Por los años 1841, en el país de Gales, junto a algún movimiento misionero de los Estados Unidos, llegaron algunos misioneros a Meghalaya, que se llama así, ahora se conoce como el estado de Assam. Es en el noreste de India, en un país de allá de Asia. Y a esta zona llegó un grupo de misioneros bautistas estadounidenses. Esta región en Asia, Meghalaya en ese entonces, había una situación extremadamente peligrosa, incluso para predicar el evangelio, porque decenas de misioneros anteriormente fueron asesinados. Este pueblo era un pueblo muy hostil, muy agresivo. Su religión era una religión animista, creían en objetos, conocida como el nombre de Songazarek. Y era una tribu conocida, esa tribu del Meghalaya, era una tribu conocida como la Chik, y su idioma era el asamés. Ahora, ¿qué es lo interesante en esta tribu? Bueno, que estos misioneros viajan y el trabajo de evangelización da frutos en esa zona, y en una familia que se llama Nonsek y toda su familia, que eran pertenecientes a esta tribu, se entregaron al evangelio, creyeron en el Señor Jesucristo, abandonaron su religión antigua, abandonaron el pecado en el que ellos estaban. Y este hombre había aprendido lo básico del evangelio, había aprendido quién era Cristo, algunas cosas en cuanto a Cristo, pero él seguía con todo su corazón tratando de vivir lejos del pecado. Pero al enterarse de esta situación, el jefe de esa tribu ordenó que los arrestaran, a él y a su familia. Luego los reunió con todo el pueblo en la plaza principal y le dijo a Nonsek que si no renunciaba a su fe, sus hijos serían ejecutados. Ante esto, él empezó a decir o a cantar: "He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás". Nonsek dijo estas palabras porque sabía que renunciar a su fe era volver atrás, volver a vivir en pecado y seguir sin Jesús. Entonces, el jefe de la tribu ordenó matar a sus 2 hijos, y el jefe volvió a hablarle, volvió a darle una oportunidad diciéndole: "Si no cambias de actitud, tu esposa morirá". Y el hombre siguió diciendo: "Aunque nadie se una a mí, yo no vuelvo atrás, no vuelvo atrás". Así que mataron a su esposa. Al escuchar esto, el jefe de esa tribu le exigió a Nonsek que renunciara públicamente a su fe delante de todo el pueblo o se enfrentaría a la muerte. Y creo que ya saben qué es lo que pasó, ¿verdad? Tocado por el Espíritu Santo, este hombre, creyendo en Jesucristo, dijo: "He decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás". Y la historia pues no tiene un final feliz en esta tierra, pero sí en la eternidad. Ese hombre fue asesinado junto con su familia por creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Hoy en día nosotros no estamos viendo tal persecución, pero sí ha existido a lo largo de los tiempos. Hay un libro que pueden ustedes leer y conocer muchas historias de mártires. Se llama Las historias de los mártires de John Fox. Ahí narra a lo largo del siglo I al siglo V cuántas personas murieron por causa del evangelio. Murieron por predicar a Cristo. Dejaron sus comodidades, dejaron sus hogares, dejaron sus viviendas para cumplir la palabra del Señor y llevar el mensaje del evangelio mucho más allá de sus países, mucho más allá de las fronteras. Ahora, yo traje esta ilustración o esta historia que es real, porque esto nos introduce y nos recuerda lo que vamos a ver a partir del capítulo 4 en el libro de Hechos.
la iglesia bajo oposición o la iglesia bajo ataque. Y qué oportuno y qué preciso poder cantar antes, ¿verdad? Estar firmes en Cristo, porque Él es el único que verdaderamente nos puede mantener firmes. Y eso fue una de las cosas que vimos el día miércoles a los que vinieron al culto de oración. Estamos viviendo en un mundo de persecuciones, estamos viviendo en un mundo de dolores, de tragedias. ¿Y cuál es la respuesta que debemos dar? ¿Cómo debemos comportarnos en esta sociedad? En este capítulo, Hechos capítulo 4, la valentía de los apóstoles al proclamar a Jesucristo como el Salvador, a pesar de la oposición que tenían, ya vamos a ver, nos inspira a vivir una vida de fe y obediencia en medio de las adversidades, confiando en el poder del Espíritu Santo. Pero miren cómo el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 15, advierte desde tiempos anteriores cuál iba a ser verdaderamente la situación en la que iban a vivir los cristianos. Juan capítulo 15. Le voy a pedir al hermano Gallardo si me puede ayudar a buscar 2 Timoteo 3:12. El hermano Yonsi, 1 de Pedro 2:21. Y todos acompáñenme en Juan capítulo 15. Juan justo está atrás de Hechos. Jesucristo hablando en el versículo 18, 15, 18 dice: si el mundo los aborrece, sepan o sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si van al mundo, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor Jesucristo desde tiempos anteriores le dijo a sus discípulos: los van a perseguir. Si a mí me han perseguido, si yo he tenido oposición, si a mí me han rechazado, eso mismo va a suceder con ustedes. Pero miren lo que también Pablo le escribió al joven Timoteo, en 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Gracias, hermano. Sepan que todos los que quieren vivir piadosamente van a ser perseguidos, van a padecer persecución. 1 de Pedro 2:21 también dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Gracias. Pedro también recuerda que nosotros hemos sido llamados para esto, no solo al Evangelio, sino llamados también a ser perseguidos, a ser rechazados por causa del Evangelio. Y eso es lo que nos va a introducir el capítulo de Hechos, el capítulo 4 en el libro de Hechos. Nosotros venimos viendo la historia y el nacimiento de la iglesia. En el capítulo 2 nace la iglesia, pero nace primeramente con el poder del Espíritu Santo. Nace para proclamar el Evangelio, para tener este mandato de ir y cumplir. Y esto es verdaderamente necesario, hermanos, para nuestra iglesia, para que sepamos qué debemos hacer en Galeras, qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos, cuáles deben ser nuestros principios, cuál es el fundamento de lo que nosotros necesitamos hacer en nuestras vidas. En el capítulo 3, Pedro hace un milagro de sanar a una persona coja de nacimiento. Y dijimos anteriormente que los milagros servían ¿para qué? Como una oportunidad para predicar el Evangelio. Y eso es lo que hace en el versículo 12 al versículo 26. Pero ahora, en el capítulo 4, viene la oposición, viene el ataque delante de ellos. Y es que yo he titulado este mensaje esta mañana como la iglesia bajo ataque. Y eso es lo que estamos viendo. Tal vez no lo sintamos en la manera que se vivió aquí en Hechos, en la manera, en la historia que les conté, en la manera que Pedro o Pablo relatan la persecución. Pero sepan, hermanos, que la iglesia está siendo perseguida. La iglesia está bajo ataque y no podemos estar tranquilos, no podemos estar con los brazos cruzados. La iglesia realmente tiene
que confiar y depender en el Señor, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y eso es lo que dice Timoteo 3, ¿recuerdan? En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y estos son los postreros días, donde hay tiempos peligrosos. No solo por la inseguridad, sino realmente por personas que no deciden seguir al Señor, sino que la maldad está creciendo en el corazón de la gente y se están oponiendo a la verdad. Hoy en día ustedes miran cuántos movimientos antibíblicos existen. Personas que ya no creen en el diseño de Dios, hombre y mujer, sino que se inventaron un montón de cosas. ¿Y saben cuál es el discurso principal de este movimiento? Vamos por tus niños. Vamos por los niños. Ese es el lema de ellos. El lema o el enfoque y la meta de ellos es pervertir el corazón de los niños, apartarlos de la verdad. Por eso la iglesia necesita aprender de la valentía de estos hombres para proclamar a Cristo y permanecer firmes. En medio de la creciente oposición que nosotros tenemos a la verdad del Evangelio en nuestro tiempo, los creyentes, es decir, nosotros debemos proclamar con valentía, apoyándonos en el Espíritu Santo y una oración ferviente. Este pasaje, hermanos, y si están tomando nota, este pasaje nos muestra 3 respuestas esenciales ante la oposición. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. 3 respuestas esenciales ante la oposición. Tal vez no estamos siendo perseguidos como los cristianos en China, tal vez no estamos bajo ataque como las personas que están en África o en Asia, pero sin duda alguna la iglesia está en contra, o el mundo está en contra de la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes a la luz de la palabra de Dios para permanecer firmes en la verdad y cumplir ese mandato de predicar el Evangelio? Este pasaje nos muestra 3 respuestas esenciales ante la oposición. Número 1, confiar. Número 2, proclamar. Y número 3, depender. Número 1, confiar en el poder del Evangelio. Ya lo vamos a ver, versículo 1 al 4. Pero también proclamar con valentía frente a la oposición. Versículos 5 al 12. Y en tercer lugar, depender fervientemente de la oración frente a la oposición. Vamos a orar para que el Señor nos guíe esta mañana. Padre, te agradecemos, oh Señor, por tu palabra. Te agradecemos porque tenemos la oportunidad de venir esta mañana, Señor, delante de nuestras Biblias, a escuchar tu voz, a escuchar tu consuelo, pero también, Señor, a escuchar tu exhortación a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder ser sensibles a tu voz, obedientes a ella. Queremos entender este pasaje, queremos estudiar este pasaje, pero también, Señor, queremos obedecer tu voz. Hay una realidad inminente en nuestros días, estamos siendo perseguidos, estamos bajo ataque. Y perdónanos, Señor, porque a veces la iglesia está de brazos cruzados. La iglesia está cómoda, Señor. Y a través de este pasaje y tu Espíritu Santo incomodando nuestros corazones, para que podamos, Señor, ser creyentes firmes en la verdad, que no ceden ante este mundo, que no hacen concesiones en los principios de este mundo. Ayúdanos, oh Dios, a ver con claridad tu palabra. Quita toda distracción, preocupación que hay en nuestras mentes y danos, Señor, un corazón entregado a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver 3 respuestas esenciales ante la oposición. Y como les dije anteriormente, tal vez no estemos siendo perseguidos como en estos países, pero sin duda alguna hay fuerte oposición o la iglesia está bajo ataque, ya sea por diferentes religiones, personas que no creen en el Señor. Y principalmente la guerra no es contra las personas. Ustedes recuerdan lo que dice Efesios: nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra el sistema de este mundo, contra el enemigo del creyente que anda, como dice Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en medio de un mundo donde la iglesia está perdiendo valor ante la sociedad? ¿Qué hacer en medio de un mundo donde no se le está tomando importancia a los valores bíblicos cristianos que el Señor ha establecido para este mundo? Nosotros
somos los embajadores, nosotros somos las antorchas que este mundo necesita para proclamar y ser luz en medio de tinieblas. Decían los puritanos, entre más tinieblas hay, más resplandece el Evangelio de Cristo. Y esa es la idea que nosotros vamos a tomar en esta mañana, responder con un corazón entregado al Señor, con valentía, dependiendo del Espíritu Santo, frente a la oposición. Miren el versículo 1 al versículo 4, vamos a ver la primera respuesta, es confiar en el poder del Evangelio. Dice la palabra del Señor así, Hechos capítulo 4, hablando ellos al pueblo. Acuérdense que nuestras Biblias anteriormente no fueron escritas con capítulos, entonces es continuación del capítulo 3 del discurso de Pedro y Juan. Entonces, hablando Pedro y Juan al pueblo, vinieron de repente sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En primer lugar, nosotros estamos viendo ya el final de la predicación de Pedro, y dice, mientras ellos continuaban hablando, es decir, interrumpiendo ese momento, de repente llegaron los que no creían en Jesucristo. Llegaron los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo o el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Ahora, esto me parece interesante porque ustedes saben, los sacerdotes, ¿verdad? El Señor dejó establecido desde tiempos antiguos en Moisés que una tribu en específica se iba a dedicar al sacerdocio, se iba a dedicar a ministrar, a cuidar el templo, pero para estos tiempos, para los tiempos de Jesús, el sacerdocio estaba corrompido totalmente. El sacerdocio estaba totalmente podrido y apartado de la verdad bíblica. Por eso llega en ese momento el Señor Jesucristo, y por eso el Señor Jesucristo, ustedes se dan cuenta en los evangelios, Él está constantemente acusándolos, hipócritas. Ustedes les ponen cargas pesadas al pueblo, pero no las cumplen, porque estos sacerdotes o estos hombres que tenían que acercar a las personas a Dios, en realidad no lo estaban haciendo, se estaban aprovechando. Por eso Jesucristo dijo, el buen pastor, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Esos hombres no, esos sacerdotes no. Y ustedes pueden leer los profetas, cómo se habían corrompido a una manera tremenda. Y para este tiempo, la maldad de los sacerdotes era tan grande que incluso se habían mezclado hasta con los poderes políticos. Los sacerdotes, los fariseos tenían relaciones, incluso a veces intenciones monetarias con los romanos, con los que estaban oprimiendo al pueblo. No estaban siendo fieles a Dios. Por eso no podemos ver los sacerdotes de este tiempo como un ejemplo piadoso. Lo que es interesante en este pasaje es que los sacerdotes representaban al pueblo judío, pero también estaba la secta de los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la eternidad. Los saduceos no creían en ángeles ni en espíritus. Ellos solo creían en esta vida, en lo material y en lo carnal. Pero a ellos no les importó, a los fariseos y a los saduceos, ser un solo equipo. Aunque creían cosas distintas, aunque permanecían a grupos diferentes, con tal de estar en contra de Cristo y su iglesia, ellos se unieron. Y por eso miren el versículo 1, vinieron de repente, es decir, tal vez escucharon toda la predicación de Pedro y Juan, y vinieron sobre ellos, y la palabra vinieron ahí es como de repente. Esa palabra también se usa cuando los ángeles aparecieron a María o aparecieron a los pastores, fue de repente, fue así como de imprevisto, como saltaron anticipadamente. Y miren que traen consigo al jefe de la guardia del templo, es decir, traen policías. En el templo habían hombres custodiando y cuidando cada una de las puertas, pero allí no solo vinieron con algunos, sino que vinieron con el jefe directamente. Miren el versículo 2, resentidos, en realidad la palabra ahí es enojados, furiosos, no solamente resentidos de que se sentían mal, sino realmente que ellos estaban disgustados totalmente, ¿de qué? De que se enseñase en el pueblo.
¿Y no era esa la función de los sacerdotes? ¿No era esa función de los fariseos? De poder enseñar, ser los maestros de la ley. Y ellos se enojan que se les esté enseñando la ley. ¿Por qué? Porque no son ellos los que están enseñando. Y porque se está enseñando específicamente algo diferente. Versículo 2. Resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, y aquí está, la resurrección de los muertos. Ustedes recuerdan, el mensaje del Evangelio trae consigo la vida de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, pero también la resurrección de Jesucristo. No podemos quitar del Evangelio la resurrección de Jesucristo, porque si no el Evangelio estaría incompleto. Y eso es lo que Pedro y Juan estaban predicando, que Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso fue lo que principalmente enardeció a estos hombres o a estos líderes religiosos de este tiempo. A tal punto que dice el versículo 3 que les echaron mano. Y ahí literalmente pusieron sus manos encima de ellos. No sé si hubo violencia física, no sé si hubo algún forcejeo ahí, pero sin duda alguna los oprimieron. Y dice el versículo 3 continuando, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. ¿Por qué dice esto Lucas? Bueno, porque en ese tiempo no se podía hacer ningún juicio ya después de las 3 de la tarde. Y ustedes recuerdan que el milagro, Pedro y Juan lo hicieron ¿a qué horas? A la hora novena, que eran las 3 de la tarde, ¿se acuerdan? Ellos estaban a las 3 de la tarde, ocurre el milagro, y tal vez predicaron un tiempo, qué sé yo, 1 hora, hora y media, no dice el texto, pero ahí ya dio la tarde y ellos no podían ser enjuiciados, así que los pusieron en la cárcel, porque era tarde. Pero miren el resultado, a pesar de que estos líderes fueron arrestados, a pesar de que estos líderes fueron encarcelados, ¿cuál fue la reacción del resto de cristianos, de creyentes que estaban en ese momento, o incluso los que estaban escuchando el Evangelio en ese momento? Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y ese es el resultado del Evangelio. A pesar de que haya oposición, el Señor siempre va a seguir añadiendo a su iglesia a los que han de ser salvos. A pesar de la persecución, a pesar del enfrentamiento que existe ante la iglesia es del Señor y el Evangelio va a seguir propagándose. No les conté el final de la historia que dije al inicio. Al pasar este trágico suceso de la muerte de toda la familia, en el corazón del jefe de la tribu, el que ordenó matarlos a todos, generó cierta curiosidad y despertó en él aquella incesante pregunta de dónde venía la fe y la convicción de ese hombre. Y la historia comenta que ese jefe de esa tribu, junto a toda la tribu, creyeron en el Evangelio. ¿Y cuál fue el costo? Una familia muerta. Pero esa familia realmente representó y fue luz en medio de toda esa tribu. Es decir, a pesar de que existan conflictos, a pesar de que hayan tiempos peligrosos, el Evangelio del Señor no está encadenado. A pesar de que estos hombres estuvieron en la cárcel, hubo un efecto, un resultado en el corazón, y es que todos aquellos que oyeron la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Imagínense, aquí Lucas está contando solamente a los hombres. Probablemente había más mujeres y más niños. Eran más de 5,000 personas. ¿Y cómo comenzó esto? Con 12 reunidos, luego 120 que estaban juntos, orando, esperando la promesa. Viene el Espíritu Santo, viene la primera predicación de Pedro, como 3,000 personas y ahora hay 5,000 varones. Y el Evangelio sigue creciendo y creciendo. Y esta va a ser una de los últimos conteos que hace Lucas, porque tal vez la iglesia creció tan grandemente que era difícil poder tener un conteo específico de cada uno de ellos. Pero ¿qué vemos en esta primera respuesta? Que nosotros debemos confiar en el poder del Evangelio frente a la oposición. Pedro y Juan fueron arrestados por predicar la resurrección de Cristo, pero muchos oyeron y creyeron. La oposición no puede detener el Evangelio. Y hermanos, a pesar de que vivamos en un mundo difícil, un mundo sin convicciones, un mundo de personas con malicia en su corazón, no debemos dejar de predicar. No debemos, por ejemplo, decir, esa persona realmente es dura de corazón, no le voy a predicar el Evangelio. Nosotros no estamos
no podemos juzgar quién o no va a creer el Evangelio. Hasta el corazón más duro, hasta el corazón más malvado, hasta la persona más llena de pecado puede ser quebrantada por el poderoso Evangelio del Señor. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 1:16? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. No es decir, el Evangelio solo a los buenos, no. A los más perversos también hay que predicarles el Evangelio y el Señor puede hacer una obra de ellos. En la actualidad nosotros enfrentamos una sociedad que rechaza la verdad del Evangelio, pero debemos recordar y confiar que esa verdad es el poder de Dios y no se limita a los humanos. ¿Se acuerdan la historia en el libro de Daniel? Nabucodonosor le dijeron, si no se postran ante mí, al horno. Ellos dijeron, solo al Señor vamos a obedecer y solo a Él honramos. Y Nabucodonosor se enfrentó ante el juicio del Señor y al final Daniel dice que él también fue convertido por la fe de aquellos hombres. Hermanos, nosotros debemos compartir nuestra fe. A pesar de que en algunos países se prohíbe predicar de Cristo, el creyente no debe dejar de predicar de Cristo. A pesar de que hay leyes en contra de la iglesia, el Evangelio sigue transformando vidas. Es decir, nuestra meta debe ser compartir nuestra fe con confianza, porque hay poder en el Evangelio. Y el poder no es nuestra predicación, no es nuestra elocuencia, no son las palabras que yo diga. El poder está en Dios, en el Espíritu Santo. Puede usar un niño el Señor, puede usar un versículo, puede usarlo usted, hermano. El Señor puede usar su vida para compartir el Evangelio. Pero en primer lugar usted debe recordar que necesita confiar. Si usted no confía, si usted no cree en este Evangelio, no hay fe. No hay fe para proclamar y usted necesita creer que hay poder en el nombre de Jesucristo. ¿Se recuerdan lo que dijo Pedro? Capítulo 3, versículo 6. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Acuérdense, esa predicación dijimos, el único recurso que la iglesia necesita, ¿cuál es? Cristo. El único recurso que la iglesia necesita es Cristo. La fe en el Hijo es lo único que nos va a salvar. Es decir, hermano, tú no puedes tener ni plata ni oro, pero si tienes a Cristo lo tienes todo. Y eso es lo que puedes hacer para ministrar a otras personas. Predica el Evangelio. Proclama el Evangelio. Primera respuesta, confiar en el poder del Evangelio. Segunda respuesta, proclamar con valentía frente a la oposición. Miren qué interesante se pone a partir del versículo 5. Aconteció al día siguiente, hoy sí viene el día del juicio, que se reunieron en Jerusalén. Miren quiénes están reunidos. Qué interesante todos los personajes que se nombran ante este juicio. Se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿Quién más? El sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran familia de los sacerdotes. Es decir, en otras palabras, estaba toda la crema de los líderes políticos ahí reunidos en contra de aquellos dos hombres. Y mire cómo termina diciendo el versículo 6, toda la familia o todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Para ese momento el sumo sacerdote era Caifás. Anás era anteriormente, unos años antes, pero acuérdense que el emperador romano lo había destituido y había puesto a Caifás por conveniencia propia. Pero Anás estaba de cierta manera como un refuerzo, estaba como un apoyo y siempre lo miraban como una autoridad. No se dice nada acerca de Juan ni Alejandro, pero sin duda alguna eran personas o líderes en ese tiempo importantes junto a la familia de todos los sumos sacerdotes. Versículo 7, y poniéndoles en medio, ¿a quién? A Pedrito y a Juan. Les preguntaron, miren la pregunta, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? ¿Habéis hecho vosotros esto? Qué interesante, porque si ellos estuvieron ahí, ellos tuvieron que escuchar las palabras de Pedro, que dijo, ¿en el nombre de quién? El nombre de Jesucristo. Ellos ya sabían que predicaban a Cristo,
Ellos estaban ardidos porque predicaban la resurrección de Cristo. Ellos ya sabían la respuesta a esa pregunta. Pero estos hombres no hayan qué hacer ante la oposición. Estos hombres no hayan qué hacer para poder frenar el Evangelio. Entonces la respuesta de Pedro, y noten eso, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos ha enjuiciado y se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano. Pero no tuvo miedo para proclamar el Evangelio. Pero no le tembló la voz, pero no le temblaron las piernas para poder responder ante todo ese consejo de los principales líderes religiosos de ese tiempo, que sabían que si estaban arrestados no era por algo bueno, no era que les iban a premiar por lo que estaban haciendo. Pedro y Juan sabían en sus corazones que ellos estaban en problemas, pero ellos no titubearon, sino que ellos proclamaron con valentía, con coraje, frente a la oposición. Noten, y yo se los hice ver en el versículo 8, dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, él declara ante el Sanedrín que la sanidad del cojo fue en el nombre de Jesús, el único Salvador. Miren las palabras de él en el versículo 10: sean notorios a todos y a todo el pueblo que en el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios le resucitó de los muertos. Sabían que estaban los saduceos ahí, y no le vuelve a tener miedo a decir: Cristo resucitó. Y ese tipo de valentía es la que nosotros necesitamos hoy en día. Cuando nuestros familiares, cuando nuestros vecinos están envueltos en pecado o están atacando la iglesia, están atacando la verdad del Señor, no tenemos que callarnos, hermanos. No tenemos que esconder a Cristo. Claro, no estamos tratando de buscar hacer un pleito, hacer un problema delante de la sociedad, pero lo que Pedro y Juan, de una manera respetuosa, hicieron fue presentar el Evangelio, fue proclamar el Evangelio. Miren el versículo 11, ¿cómo termina? Bueno, dice que en el 10, a quien ustedes crucificaron otra vez, recordando el pecado de los judíos, a este Dios le resucitó de los muertos. Y dice: por él, por Cristo, este hombre está en vuestra presencia sano, hablando del cojo. Versículo 11: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro está citando el Salmo 118, versículo 22, con la única diferencia que el Salmo dice ustedes, porque Pedro lo está aplicando a esa audiencia y les dice: este Jesús es la piedra reprobada que ustedes rechazaron. Y les está volviendo a recordar el terrible pecado que ellos cometieron. Y dice de Cristo que ésta ha venido a ser la cabeza del ángulo, es decir, el principal fundamento para el Evangelio. Hermano, esconde a Cristo de tu vida y no existe Evangelio. Puedes saber mucho de la Biblia, puedes ser muy moralista, puedes ser muy buena persona, puedes atender bien a toda tu familia, puedes amar con un corazón tierno y bondadoso a todas las personas, pero quita a Cristo de tu vida y desaparece el Evangelio. Y eso es lo que nosotros necesitamos mostrar en nuestra vida, el Evangelio. Versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos de ser salvos. ¡Wow! ¡Qué hermoso versículo! ¿Qué piensa la sociedad hoy en día para ser bueno? No, es que para ir al cielo hay que ser buenos. Para ir al cielo hay que hacer esto y lo otro. En ningún otro hay salvación. Ninguna religión salva. Ninguna otra creencia salva. Ningún comportamiento, ninguna conducta salva. Solo Cristo salva. Solo en su nombre. Y dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos de ser salvos. El mensaje de Pedro es claro, el mensaje de Pedro es contundente, y el lleno del Espíritu Santo declara ante el Sanedrín que la sanidad fue en el nombre de Jesús, el único Salvador.
Su valentía es un testimonio del Espíritu Santo. Ahora, quiero aclarar lo que dice el versículo 8, algo muy diferente, y nosotros lo vimos en el capítulo 2. Una cosa es ser bautizados por el Espíritu Santo y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. Es muy diferente. Nosotros solo somos bautizados una vez, y es cuando creemos inicialmente en Cristo. La palabra bautismo significa sumergir, es decir, el Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de la iglesia, es decir, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero cuando dice lleno del Espíritu Santo, la idea es controlado por el Espíritu Santo. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 3. Solo vamos a ver cómo usa Pablo o cuál es la idea de lo que nosotros debemos buscar para ser llenos del Espíritu Santo. Porque hoy en día existen muchas ideas un poco extrañas o un poco no bíblicas a la idea de ser llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 3, capítulo 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre. El versículo 16 nos explica cómo poder ser llenos del Espíritu Santo, y el versículo 17 o el versículo 16 a la mitad en adelante nos muestra los resultados de una persona llena del Espíritu Santo. ¿Cuál es la esencia de una persona llena del Espíritu Santo? Versículo 16 al inicio: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Y la idea de morar es habitar, es permanecer, es quedar arraigada en nuestros corazones. Es decir, sin la palabra de Cristo, nosotros no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros no podemos ser controlados por el Espíritu Santo si no conocemos las verdades de Cristo. Por eso dice Pablo: sean llenos abundantemente en sus corazones por la palabra de Cristo. Y como resultado van a haber cánticos espirituales, enseñanzas, exhortaciones, sabiduría, y cánticos al Señor, himnos, salmos y agradecimiento al Señor. Pero miren también lo que dice Efesios, capítulo 5, unos libros atrás de Colosenses, capítulo 5, versículo 16. Versículo 18, vamos a leer de un solo. Pablo está hablando acerca de cómo ser hijos de luz y andar en la luz. Y llega al versículo 18, dice: no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y el resultado: hablando entre ustedes con salmos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses y Efesios nos enseñan el resultado de ser lleno del Espíritu Santo, y esa es una adoración, una entrega completa al Señor Jesucristo. Es lo que está haciendo Pedro aquí. Él está siendo lleno del Espíritu Santo, pero porque está en una comunión directa con el Padre, y él tiene las palabras del Padre en su corazón, no solamente en su mente, sino que las aplica. Y eso es lo que nosotros debemos buscar hoy en día: ser llenos del Espíritu Santo para poder presentar o proclamar este mensaje con valentía. Lo que pasa es que la iglesia hoy en día no está tomando la Biblia. La iglesia está cerrando la Biblia y dejándola como adorno en la casa. Y hoy en día, más que nunca, necesitamos abrir la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, que nuestros niños conozcan la palabra del Señor, que conozcan esas historias bíblicas y cómo esas historias nos llevan a creer en Cristo. Necesitamos proclamar la exclusividad de Cristo sin temor. No hay nada más, hermanos, siendo conscientes que el Espíritu Santo nos capacita para testificar con valentía. Un buen versículo para memorizar puede ser el versículo 12 de Hechos 4: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos de ser salvos. Pueden usar ese versículo para predicar, pueden usar ese versículo para decir, miren, la Biblia dice que no hay salvación en nadie más, solamente en Cristo. Suficiente para que alguien pueda venir al arrepentimiento. Pero no solamente necesitamos confiar en el Evangelio, en el poder que el Evangelio tiene, sino también necesitamos proclamarlo con valentía ante la oposición, sino que de los versículos 13 al 30, del 13 al 31 necesitamos depender fervientemente en la oración frente a la oposición. Miren lo que dice en los siguientes versículos. Versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. La palabra denuedo quiere decir esa valentía, ese coraje, esa confianza con la que ellos predicaban. Y dice ahí que Pedro y Juan eran hombres sin letra y del vulgo. No es que no podían leer, no es que no sabían escribir. La idea de sin letra y del vulgo es que ellos no tenían una formación rabínica como los saduceos, como los fariseos. Es decir, ellos no tenían una formación directa en teología, pero sí fueron capacitados ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Por largo de 3 años estuvieron a la par del Señor Jesucristo viendo sus enseñanzas y por eso se maravillaban. Y eso me recuerda cuando Jesucristo enseñaba, ¿se acuerdan? Jesucristo se le paraba delante de las multitudes y Él enseñaba y dice que las multitudes se admiraban porque nadie enseñaba con esa autoridad. Y la doctrina que Jesucristo tenía era verdadera porque venía del Padre. Y en esos tiempos estaba careciendo realmente la palabra del Señor, no siendo predicada de una manera correcta. Estos hombres se levantan y aunque eran sin letra del vulgo, se maravillaron estos hombres y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, sus predicaciones, sus palabras se parecían a las de Cristo. Versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Recuerdan? Los milagros funcionaban como un testigo para proclamar el Evangelio. Es decir, estos hombres predican, pero hay un respaldo. Y era ese hombre que estaba cojo de nacimiento, y ahí más adelante vamos a ver, 40 años tenía sin poder caminar, y él anda de pie con ellos, saltando y alabando al Señor. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Imagínense, no se ponen de acuerdo, sacan a Pedro y a Juan y empiezan a hablar. Miren lo que dice el versículo 16, diciendo entre ellos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido por ellas, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Es decir, hay una evidencia clara, hay un hombre que era cojo, nosotros lo conocimos y ahora ya anda caminando. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, le intimaron, ya estaban afuera, se pusieron de acuerdo cuál iba a ser lo que iban a hacer ante Pedro y Juan, amenazarlos. Esa fue la respuesta que ellos tuvieron. Llaman de nuevo a Pedro y a Juan, versículo 18, llamándoles, les intimaron o les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Es decir, bueno, vemos lo que hicieron, fue real ese milagro y lo que ustedes están predicando, pero ya no queremos que lo hagan. De ninguna manera, es prohibido totalmente que hablen y que prediquen a hombre alguno en ese nombre. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles con valentía, otra vez, no se callaron, no se quedaron de brazos cruzados, no cedieron ante la oposición. Versículo 19. Respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces les amenazaron y los soltaron, y no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los soltaron con la orden de no lo hagan, no lo hagan. Pero ellos, ¿qué dijeron? ¿Cuál fue su respuesta?
no es justo. No vamos a obedecerlos a ustedes, sino que en primer lugar vamos a obedecer al Señor. Y es una predicación, una proclamación con valentía. Quiero que me acompañen a unos versículos para aplicación nuestra en el libro de Romanos, capítulo 13. Romanos está delante de Hechos. Y no vayan a perder Hechos porque vamos a revisar. Ahora, de este versículo o de esta idea que está pasando en Hechos, muchos dicen, bueno, opongámonos ante las leyes, opongámonos ante los políticos. Y ha crecido constantemente fuertes movimientos en contra de la política y sin duda alguna en nuestro país vemos políticos corruptos. Pero miren lo que dice Pablo, lo que dice el Señor para la iglesia suya en un mundo de corrupción. Capítulo 13, Romanos 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. A pesar de que sean corruptas, el Señor lo ha permitido. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y ahí continúan diciendo, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. Y continúa. Pero la enseñanza o la aplicación para nosotros es, debemos obedecer las leyes. Debemos obedecer las leyes. Miren conmigo también segunda de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea el rey como a superiores, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza para los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Pedro le está escribiendo a una audiencia donde se están queriendo rebelar ante las autoridades. Y de hecho están culpando a los cristianos por incendios y disturbios que se están haciendo. Y Pedro le dice, no, sométanse a toda autoridad. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. Es decir, esta respuesta o esta actitud de Pedro y Juan no están como queriendo decir, seamos rebeldes en esta sociedad ante los líderes, seamos anarquistas en medio de este mundo y así vamos a proclamar. Ese no es el mensaje del Evangelio. De hecho, el mensaje del Evangelio es someterse a esa autoridad. La única manera donde nosotros no debemos obedecer es cuando se oponen a Dios. Es decir, nosotros vamos a obedecer las leyes de este país, pero si las leyes de este país dicen que hay que matar a un niño, que la mujer tiene derecho y es legal, nos vamos a oponer, porque el Señor dice, no matarás. Esas son las ocasiones donde nosotros como creyentes, las únicas, debemos oponernos ante las leyes. En algunas ocasiones, ¿se acuerdan ustedes? Jesucristo estaba con Pedro y tenían que pagar un impuesto y se acercan los romanos a querer amenazar a Pedro y el Señor Jesucristo está tratando de probar y enseñar a Pedro. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? Rechazar ignorar el impuesto, saltarse el impuesto, maniobrar el impuesto ahí para no pagarlo. No, Jesús pagó el impuesto y pagó por Pedro también. Es decir, hermanos, nosotros necesitamos ser personas legales en esta sociedad, tener licencias legales, tener los impuestos en orden. Un creyente que no está en esa manera está siendo infiel a Dios, está fallando ante el Señor. Necesitamos tener negocios rectos. Necesitamos tener negocios transparentes. A pesar de que haya corrupción en el mundo, no se dejen pervertir por el mundo. No comprometan los principios que el Señor nos ha dado para vivir una vida íntegra, piadosa al Señor. Porque la única manera en la que nosotros debemos oponernos ante las leyes son cuando están en contra de la palabra de Dios. Por lo contrario, debemos obedecerlas. Y así como dice Pedro,
Versículo 15, 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. No es con rebeldía, no es con anarquía, no es siendo estafadores, es siendo buenas personas, mostrando el Evangelio, haciendo el bien, haciendo el bien para que hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Regresemos a Hechos. Entonces tenemos dos hombres que están siendo amenazados y ellos no ceden ante esta amenaza. Ellos dicen no, y miren que ellos no se van diciendo sí, nos vamos a callar. No, ellos dijeron ahí en el momento, no lo vamos a hacer, no es justo, no vamos a obedecer antes a los hombres, sino vamos a obedecer antes a Dios. Ese es el nivel de compromiso y de valentía que la iglesia necesita reflejar en estos tiempos. Ahora sí, tercera respuesta, no solamente es confianza, ahora es proclamación con valentía. Y la tercera es depender fervientemente en la oración frente a la oposición. Esta última sección es maravillosa, porque a pesar de que Pedro y Juan venían de la cárcel, venían de un juicio injusto, miren la conducta de los creyentes, del resto de los creyentes. Versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos, es decir, a los creyentes, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, hablando de los creyentes, de aquellos 5,000 hombres y muchas mujeres y niños más, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, o Maestro soberano, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y en lo que y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tú dijiste: porque se amotinan los pueblos, las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Están citando el Salmo 2. Está hablando de la persecución y la opresión que va a tener el Evangelio, Cristo en específico. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta la reacción de confianza o dependencia ferviente en la oración de estos hombres? No se enojaron y no se pusieron tristes, no tuvieron miedo ante lo que Pedro y Juan estaban enfrentándose, porque sabían que esto iba a pasar en ocasiones más adelante. Y recuerdan el Salmo 2, el Salmo de David, un salmo mesiánico hablando de la persecución de Cristo, la opresión de Cristo, que toda la gente, los pueblos van a estar en contra de Él. Ahora, miren el versículo 27 y es algo interesante. Y aquí vamos a concluir con esta aplicación. Porque verdaderamente, dicen estos hombres, no Pedro y Juan, sino toda la multitud de los creyentes, dice, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús. Y uno dice, ¿no era contra Pedro y Juan? No, la causa es Cristo. La causa no es Pedro y Juan. Y es que aquí no defendemos ideales personales. Aquí no defendemos ideas propias. No son mis ideas, no son las ideas del pastor, no son las ideas de los líderes. No son las ideas ni siquiera de una denominación, son las ideas de Cristo. La palabra de Cristo, lo que nosotros vamos a presentar y vamos a proclamar. ¿Se acuerdan? Bueno, en Hechos 9, más adelante, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo glorificado y resucitado se aparece a Pablo? Saulo en ese momento. Le dice, Saulo, Saulo, completen. ¿Por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a los cristianos? Dice, ¿por qué me persigues? Porque para Cristo, la iglesia y Él son uno. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso nosotros padecemos por causa de Cristo. Nosotros debemos padecer por causa de Cristo. Y eso, hermanos,
debe de sentirnos realmente orgullosos que representamos al Señor Jesucristo. Pero también debe caer una responsabilidad sobre nosotros, que no es mi reputación. De hecho, no me importa lo que las personas piensen de mí, si estoy loco, si soy muy antiguo, no importa. Lo que quiero que piensen es que yo represento a Cristo. Versículo 29, miren la oración de estos hombres. Versículo 28, perdón, ellos entienden que las cosas que pasan son por la mano poderosa del Señor. Dice, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En los planes del Señor va a haber persecución. En los planes del Señor va a haber oposición. El Señor lo va a permitir. El Señor, no es que las fuerzas de este mundo son más feroces que Dios. No, el Señor lo permite. El Señor deja que esto pase. Pero la promesa del Señor es que nada va a pasar contra la iglesia. La iglesia prevalecerá. Ni el infierno, ni las puertas del Hades, nada va a poder contra la iglesia. A pesar de que sean hombres amenazados, a pesar de que las personas sean perseguidas, a pesar de que aún en este siglo, en este año 2024, la iglesia esté siendo perseguida, la iglesia del Señor va a prevalecer. Porque Él la cuida, porque Él la protege. Y la victoria es finalmente de Cristo. Miren la oración finalmente en el versículo 9. Y ahora dice, Señor, mira sus amenazas, es decir, atiende a sus amenazas y conceda a tus siervos. Interesante oración de Pedro, de los creyentes sobre Pedro y Juan. No dice, Señor, protégelos, cuídalos para que no les pase nada. Esa sería una buena oración para sus líderes, ¿verdad? Pero miren la oración que ellos hacen. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Es decir, dale más valor para que sigan predicando. No es que los cuides y ahí que, pobrecitos, que no les pase algo, ni que los rechacen y se sientan tristes. No, Señor, dale más valor. Dale coraje a estos hombres para que prediquen tu palabra. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, las mismas que pasaron con ese hombre cojo, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y ahí inmediatamente la respuesta del Señor, porque es una respuesta en la voluntad de Él. Cuando hubieron orado, el lugar en que todos estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y así como en Hechos capítulo 2, como un viento recio, también en este momento hubo un temblor que fue manifestación del Espíritu Santo o tal vez aprobación del Espíritu Santo. Hoy en día nosotros no vemos o no esperamos ese tipo de acontecimientos en nuestra vida, pero sí esperamos la respuesta del Señor a nuestra vida. Y eso solo va a ser con una oración dependiente y ferviente en el Señor. Tras ser librados, Pedro y Juan se reúnen con los creyentes para orar por más valentía. ¿Por qué estás orando tú? ¿Por oportunidades para predicar el Evangelio? ¿O solamente estamos orando por bienestar para nuestras vidas? Estamos orando para que el Evangelio sea proclamado, para que el Señor levante más hombres en esta iglesia, para que lleven el mensaje del Señor, para que el Señor te dé a ti valor, para que te llene. ¿O estamos solamente pidiendo para nuestro gusto, Señor, por mi salud, por mi economía, por mi familia, por el trabajo, por mis niños? Que no hay nada de malo pedir en eso, pero hay que tener más valentía y más compromiso con el Evangelio. Esta vida es pasajera en este mundo y todo lo que acumulemos en esta tierra va a perecer. Pero lo que logremos para el reino va a ser para la eternidad. ¿Qué tiene más valor para ti? Solucionar una situación familiar o alcanzar una vida más para Cristo. Y es ahí donde debe estar nuestro corazón. La iglesia está siendo atacada y nosotros necesitamos confiar en el Señor, proclamar el Evangelio del Señor con valentía y depender del Señor, porque Él obra en nuestras vidas. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo. Gracias por tu amor y misericordia. Señor, bendice nuestras vidas con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes, valientes, creyentes
que confían en el poder del Evangelio, que proclaman con valentía el Evangelio y que dependen de ti, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a darnos palabras, entendimiento, oportunidades para poder proclamar, Señor, las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Quita toda pereza de esta iglesia, quita toda comodidad de esta iglesia. Tú usaste la persecución para que el Evangelio fuera expandido en el primer siglo, Señor. No sé qué necesitamos en este tiempo para que también nuestros corazones sean avivados, Señor. Despiértanos, Padre, ante el ataque que la iglesia está teniendo hoy en día. Y ayúdanos a permanecer firmes y no ceder en mis convicciones y mis principios ante lo que este mundo está proponiendo. Yo quiero ser fiel a ti, fiel a tu palabra. Quiero honrarte en todo a ti, Señor, y obedecerte. Cuida a nuestros niños, Padre. Guárdalos. Ayúdanos, Señor, a cuidarlos en tu palabra. Que la iglesia sea un refugio para la juventud y para la niñez de esta zona, Señor. Te pedimos que el enemigo, Señor, no toque la vida de ellos. El enemigo, con todos estos movimientos y con toda esta perversión de ideologías de género, que no los alcance, Señor. Danos la oportunidad para tenerlos en la iglesia, Señor, y predicarles tu palabra. Yo quiero orar, Señor, por los maestros de niños y jóvenes, que tú les des un compromiso y una pasión, Señor, para ser claros en tu palabra, que abren claro a sus corazones y muestren el Evangelio de Cristo. Porque no, en ningún otro nombre hay salvación, solo en Cristo, para nosotros y para las generaciones futuras. Te alabamos, Padre, por lo grande que eres. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, gracias por su tiempo.